Fue detenido en Tamazula, Durango, un sujeto apodado el R8, uno de los jefes de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, los Chapitos, por el control, por supuesto, del cártel de Sinaloa. El enfrentamiento entre el Guano y los Chapitos es parte de un conflicto mucho mayor que involucra como tercera parte a los grupos de nada más y nada menos que del Mayo Zambada. A la extradición del Chapo, Aureliano se sintió como un sucesor natural en el cártel, olvidando aquello de que el poder se hereda a los hijos, no a los hermanos. Es Luis N. alias el R, el hombre que estaba a cargo de la seguridad de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo Guzmán. La tarde del 8 de julio, el R8 fue detenido junto con 3 de sus sicarios en la comunidad del Durazno del municipio de Tamazula, Durango. Ocurrió cuando elementos del Ejército y Guardia Nacional realizaban un recorrido por la zona. Esta captura provocó que otros integrantes del grupo intentaran evitar el traslado del R8. Incluso se reportó una balacera y quema de vehículo en los límites de Durazno y Badiraguato. En esta refriega reportaron 4 criminales abatidos. Escalón. Alza la mirada, alza la mirada. El R8 estaba a cargo de proporcionar equipo táctico y armas al grupo del Guano, considerado el más violento en el llamado Triángulo Dorado, que comprenden Durango, Chihuahua y Sinaloa. Aureliano Guzmán sostiene una disputa con sus sobrinos los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera. Uno de estos capítulos se dio en marzo pasado, cuando privaron de la libertad a 66 personas. De acuerdo con los reportes locales, estas personas eran cercanas al Guano y habían sido secuestradas en represalias por los asesinatos de 3 sicarios de los Chapitos en Badiraguato. El Guano mantiene otro frente abierto con la facción que lidera Ismael el Mayo Zambada, a quien le disputa el control del Triángulo Dorado. De acuerdo con los reportes, el Guano cobró relevancia en 1994 tras la primera captura de su hermano. Tiene acusaciones por traficar drogas hacia los Estados Unidos en la Corte Federal de Arizona, mientras que el Departamento de Estado de la Unión Americana describe al Guano como un jefe criminal responsable de la plantación, cultivo, producción y transporte de heroína, fentanilo, metanfetamina, marihuana, cocaína. En México, es señalado de emboscar a un convoy militar en 2016, en el que 5 agentes murieron. Esto para evitar la detención de uno de sus sicarios, apodado el Kevin. En febrero y agosto del 2023, las fuerzas federales realizaron operativos para capturar a Aureliano, pero en ambas logró escapar. Bueno, Aureliano es de los más violentos operadores del cártel de Sinaloa, un cártel que ahora tiene lucha interna de fracciones, como lo decíamos, los grupos del Mayo, los grupos de Aureliano, los grupos de los Chapitos, grupos que estuvieron relacionados con ellos, como los de Caro Quintero, que se han alejado y que están ahora más cerca de otras organizaciones criminales. La historia familiar es terrible, dicen que las guerras civiles son las peores. Bueno, Aureliano fue mientras los hijos del Chapo eran menores de edad y demás, y el Chapo estuvo primero preso, después prófugo, precisamente en esa zona donde fue detenido el R8, en esa zona de Tamazula, esa zona ahí del Triángulo Dorado, donde vivió mucho tiempo el Chapo Guzmán como prófugo. Aureliano era el encargado de la relación, del cuidado de los muchachos, como les decían, los que conocemos ahora como los Chapitos. Con la extradición del Chapo a los Estados Unidos, muchos personajes quisieron heredar esa posición. Dámaso López fue uno, el Aureliano fue otro, los Chapitos. ¿Qué es lo que hizo la diferencia al final? Que los Chapitos apostaron por el fentanilo. Fueron los que comenzaron la introducción de fentanilo en los Estados Unidos y eso les dio un poder y unos recursos enormes. Ahora son muchos los que están en el negocio del fentanilo, pero los principales, sin duda, son los Chapitos. Y eso es lo que les permitió tener una estructura que poco a poco ha ido doblegando a las otras organizaciones criminales dentro incluso del propio cártel de Sinaloa, Viviana.
Bueno, y así están las cosas con el cártel de Sinaloa. Vamos a otro tema. Sin duda se necesita una reforma judicial, pero la mejor demostración de que la que está en ciernes no es producto de un trabajo serio y que es, por supuesto, muy improvisada y que debería ser objeto de un estudio mucho mayor, son las contradicciones incluso entre sus mayores promotores. Esta semana muchos han declarado sobre la reforma, incluyendo al presidente López Obrador, a la futura presidenta Claudia Sheinbaum y también la propia Norma Piña. Todos hablan de cosas distintas. Desde hace varias semanas se debate la reforma al Poder Judicial. Representantes de los tres poderes, así como organizaciones, expertos, académicos y sociedad civil, exponen sus posiciones sobre lo que consideran deben ser los lineamientos que regulen la futura procuración de justicia en el país. En general, predominan tres posicionamientos. Por un lado, los que están a favor de la iniciativa enviada por el presidente López Obrador, quien este martes en Palacio Nacional dijo que lo bueno es que todos reconocen que la reforma es necesaria, que solo falta alcanzar acuerdos a través del diálogo. Tenemos visiones distintas y pues, al ser juez, magistrado o ministro, lo que se requiere pues es la honestidad y ser incorruptible. Y lo otro que es fundamental, que sean los ciudadanos los que elijan. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum también apoya la iniciativa. Pero estamos hablando de un poder judicial que no es la ciudadanía quien lo elige, que a quien le reporta es al jefe, no al pueblo de México. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, insiste en señalar lo que considera es la intromisión del Poder Judicial. No solo invade competencias, sino que también influye de manera directa en la creación, ejecución y suspensión de políticas públicas y leyes. La ministra Yasmín Esquivel también apoya la iniciativa presidencial. La impartición de justicia es una función esencial del Estado mexicano. Requerimos jueces por elección popular, sí, y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica. Por otro lado, quienes están en contra de la reforma judicial. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, asegura que la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros producirá un efecto contrario al que se busca. Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. El senador Damián Cepeda sigue argumentando los riesgos de la elección popular. Ser juez, ser magistrado y ser ministro no es un concurso de popularidad. De hecho, si me apuran, necesitas que el juez, magistrado y ministro tenga el carácter de en ocasiones saber que no va a ser popular y de todas maneras tomar esa decisión. Magistrados defienden la autonomía, independencia y la carrera judicial. Como lo han recomendado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, se basa en procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia con base en el mérito y las capacidades profesionales. Así como no puede haber legisladores improvisados, tampoco puede ni debe haber impartidores de justicia improvisados. Por otro lado, están quienes ven una tercera vía. Están a favor de la reforma, pero exigen que se aclare cómo se elegirán a los impartidores de justicia. Lo cierto es que esta tarea titánica para unificar criterios y procesos parece no alcanzar consensos ni entre sus propios promotores. Mire usted, esto de que se está a favor o en contra de una reforma al sistema de justicia en el país es una falacia. Yo creo que todo mundo que tenga un poco de sentido común simplemente sabe que el sistema de justicia en el país debe ser reformado y sabe que se requieren reformas muy profundas. La pregunta es qué reforma se requiere y las posiciones que estamos viendo, las discusiones que estamos viendo parecen en muchos casos muy ideológicas, muy superficiales. Por supuesto, hay temas mucho más profundos y mucho más articulados,
pero el tema no pasa simplemente por elegir o no, o como dice el propio presidente de la República, no importa que no tengan experiencia, los mejores que salgan de la Facultad de Derecho y sean jueces. No, así no funciona. No es que necesitemos menos jueces o que necesitemos elegir o no elegir a los jueces. Necesitamos más, porque necesitamos más y necesitamos mejores jueces y necesitamos un sistema que funcione, y por eso también necesitamos que haya una discusión muy amplia, muy profunda, muy precisa sobre la reforma que se quiere, los pasos que va a tener esa reforma, porque no se puede hacer tampoco una reforma de tajo, y cómo se articula ese sistema, ese nuevo sistema de justicia con el sistema de seguridad que hoy tampoco tenemos, y con la procuración de justicia a nivel de fiscalías y ministerios públicos que hoy tampoco funciona adecuadamente. Pero bueno, es un tema que ya veremos. La virtual presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy la creación de un nuevo consejo empresarial que será coordinado por su asesora económica, la empresaria Altagracia Gómez. Sheinbaum dijo que a partir de octubre este consejo servirá como un canal de diálogo de la presidenta con los empresarios mexicanos, en una reunión que tuvo hoy con una playa de un grupo muy nutrido de financieros y empresarios de todo el mundo que estuvieron en México. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y donde la crisis es incontenible es en el PRI. La decisión de Alejandro Moreno de hacerse con todo el poder en el partido y descalificar y dejar prácticamente fuera a todos sus críticos asegura una purga. Pero lo más probable es que tengamos una desbandada de muchos de los priistas que quedan aún ahí. Expresidentes del PRI anunciaron que impugnarán la reforma estatutaria del partido. Las reformas al artículo 178 que le permitirán a Alejandro Moreno reelegirse hasta 8 años más profundizaron las diferencias. Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Caldwell y Enrique Ochoa Reza, junto con un equipo de abogados, preparan una lucha legal que presentarán en el INE y en el órgano de justicia partidaria del PRI. Argumentan que la 24 Asamblea Nacional del PRI se llevó a cabo de forma apresurada, sin que el periodo electoral haya concluido, debido a que falta que las autoridades califiquen la elección presidencial. Además, señalaron que a pesar de las voces críticas, los cambios en los estatutos se aprobaron a mano alzada, algo que nunca había ocurrido en su historia. Dulce María Sauri confió en que la impugnación se resolverá apegado a derecho. La organización Frente Amplio de Renovación, encabezada por la expresidenta del PRI, será un espacio de encuentro para sumar cientos de impugnaciones que serán canalizadas a las autoridades competentes. El lunes 1 de julio, los expresidentes nacionales del partido se reunieron para delinear la estrategia legal que seguirán ante la inminente reforma a los estatutos. Más de 260 militantes del PRI expresaron su inconformidad por la reelección de Alejandro Moreno. Es por eso que el presidente del partido, también conocido como Alito, advirtió con expulsar del PRI a quienes critiquen su gestión, o como él mencionó, a quienes han dañado la imagen del partido con calumnias y mentiras. Tras los señalamientos contra Dulce María Sauri por un presunto desvío de recursos para la campaña presidencial del 2000, la militante del PRI pidió a Alejandro Moreno que concluya su presidencia y deje al partido para que el PRI pueda reconstruirse. Por su parte, Francisco Labastida Ochoa, otro de los mencionados por Alito, aseguró que lo tienen sin cuidado las amenazas de ser expulsado del partido, ya que próximamente presentará su renuncia a la militancia del tricolor, pero advirtió que el líder priista debe ser investigado por corrupción. Además, señaló que todo esto es una distracción para ocultar su fracaso, ya que es el peor presidente que el PRI ha tenido. Otro de los señalados por Alito es Manlio Fabio Beltrones, quien dijo que también responderá con un recurso jurídico para que no se aprueben los cambios en los estatutos. Además, calificó de ridículo que en estos momentos se priorice la reelección al interior del PRI, cuando se tiene que trabajar para evitar la sobrerepresentación de los partidos oficialistas en las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Ante la amenaza de una posible expulsión, Beltrones aseguró que el PRI no es de una sola persona y cuestionó que disentir sea una causal de exilio de un instituto. Bueno, a mí Alito me recuerda a estos aprendices de brujo que echan a andar fuerzas que después no pueden controlar. La situación del PRI es terrible y tiene toda la razón Beltrones en unas declaraciones que hacía el día de hoy. Mientras hay que discutir sobre la representación o no, Alejandro Moreno metió a los priistas en una discusión sobre su reelección. En su discurso del fin de semana pasado, no hubo una sola propuesta política. Todo lo que se concentró su discurso es en atacar a sus propios compañeros de partido. Ya dijo que quienes los criticaran dañan la imagen del partido y los va a quitar. Y lo que está haciendo es iniciando una purga que, como decía Viviana, acabará en desbandada, en una desbandada de militantes que ya se comienza a producir. Y si no se van, simplemente se retirarán, se quedarán en silencio y el PRI poco a poco se va a ir hundiendo. Alito logró lo que nadie había logrado, tener al PRI con 9% de los votos y como quinta fuerza política nacional. Y bien, como dijo Marifabio Beltrones, en este momento hay que discutir realmente qué sucede con la sobrerepresentación de los partidos aliados al poder para poder tener una división de poderes en las cámaras y no hablar precisamente de cómo hacerse de un partido. Pero también hay un tema muy importante. El PRI, como está ahora, recibe millones y millones de pesos de prerrogativas, de nuestros impuestos, por supuesto, pero bueno, los recibe. ¿Y quién los va a manejar? Pues Alejandro Moreno. Por eso, sin duda, está peleando con todo, quedarse al frente del partido y, además de todo, haciendo lo que él quiere y como él quiera, con quien él quiera. Y, bueno, mientras tanto, tiene 6 años de poder ver cómo está el tema de las prerrogativas, que él va a decidir cómo están, y de senador, así que mal no le fue. Y en el PAN comienzan los trabajos para reemplazar a Marco Cortés ante reclamos de una elección mucho más abierta y que el cargo sea ocupado por una mujer, pero todo indica que llegará otro de los muy cercanos de Marco Cortés y de Ricardo Anaya. Me refiero a Jorge Romero, que ya tuvo una presencia muy importante del PAN aquí en la Ciudad de México. Y bueno, parece que a él lo quieren para presidente del partido. Ni mujer, ni una elección abierta, Jorge. No, y todo está enfocado a que quede Romero en la presidencia del PAN, mientras que en Morena, con Mario Delgado ya ubicado en la Secretaría de Educación Pública a partir del 1 de octubre, se especula con mucha intensidad que la dirección de Morena recaerá en la actual secretaria de Gobernación, en Luisa María Alcalde. Mire usted, hay que ponerle toda la atención a ese tema. ¿Por qué? Porque el control de Morena, con todo lo que implica las mayorías parlamentarias, la mayoría de los estados, las posiciones que se reparten, es una posición trascendental. Y quizás alcalde es probablemente, es una especulación, un acuerdo entre la presidenta electa y el presidente saliente. ¿Por qué? Porque es una mujer que tiene vías de comunicación con ambos, sobre todo con el presidente López Obrador. Bueno, y vamos a otro tema. Ayer Rusia atacó la capital de Ucrania, Kiev, incluyendo un hospital infantil, dejando numerosas víctimas. Llama la atención que muchos de quienes criticaron las acciones similares en Gaza no hayan dicho una sola palabra sobre este ataque ruso. Quien sí reclamó, y en términos muy, muy duros, fue el Papa Francisco. Es el momento en que cae un misil en el hospital pediátrico más importante de Ucrania. Fue uno de los bombardeos registrados este lunes 8 de julio en Kiev, la capital. En el lugar 30 personas murieron, entre ellas 4 menores. Нема слів, цензурних теж немає. То вони живі, найголовніше. Слава Богу. Техніка то. Купимо краще. Все буде добре. Все буде добре. Да? Все буде добре. Este martes, la cifra aumentó a 41 decesos y un misil más cayó en la clínica privada, con un saldo de 7 personas muertas. El gobierno de Rusia niega ser responsable de este ataque. Señala que los misiles son utilizados por Ucrania y suministrados por la OTAN.
Mientras que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, además de condenar lo ocurrido, lanzó docenas de drones con artefactos explosivos en territorio ruso. 2 subestaciones eléctricas y un depósito de petróleo fueron incendiados. Y en Belgorod confirmaron la muerte de un hombre, varias personas heridas y múltiples viviendas dañadas. El 24 de junio, el presidente Volodymyr Zelensky señaló que desde el 11 de junio, cuando inició la ofensiva con drones, había afectado al menos 30 instalaciones petroleras rusas. Los hechos en Kiev ocurren en medio de la cumbre de la OTAN, que este martes celebró su 75 aniversario. Entre las iniciativas acordaron un presupuesto anual que se ajusta al conflicto ruso-ucraniano, aumentar material militar y adaptarlo de acuerdo a las necesidades de Ucrania, por lo que el presidente estadounidense Joe Biden anunció una histórica donación. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania, and Italy will provide Ukraine with the equipment for 5 additional strategic air defense systems. And in the coming months, the United States and our partners intend to provide Ukraine with dozens of additional tactical air defense systems. The United States will make sure that when we export critical air defense interceptors, Ukraine goes to the front of the line. Mientras que desde el Vaticano, el Papa Francisco condenó este ataque. Llamó a buscar el modo de terminar con los conflictos y atajar el aumento de la violencia. En un comunicado, el líder católico expresó que recibió con grave dolor las noticias de los ataques contra 2 centros médicos en Kiev, entre estos el mayor hospital pediátrico ucraniano, y también lamentó el ataque contra una escuela en Gaza. Bueno, la desfachatez de Vladimir Putin es increíble. Ataca a los hospitales en Kiev y asegura que no, que eran misiles ucranianos, o sea, ellos mismos dispararon contra su capital. Pero bueno, mientras tanto, Joe Biden, que ahí lo vio usted hablando en la cumbre de la OTAN, insiste en que no renunciará a la candidatura presidencial a pesar de sus aparentes problemas de salud. En Francia, el llamado cerco republicano le logró cerrar el paso a la ultraderecha de Marine Le Pen. El problema que tienen ahora es cómo van a formar gobierno entre fuerzas tan antagónicas, con tanta distancia entre sí. Se niega a declinar. Joe Biden ha ratificado que seguirá en la contienda por la reelección presidencial de los Estados Unidos. Incluso lanzó un reto a los demócratas que buscan sacarlo de la nominación. Les dijo que mejor alcen la mano y busquen la candidatura demócrata. Esto lo hace luego de la reunión de los demócratas de la Cámara de Representantes. Algunos de ellos insisten en que es momento de que Biden se haga a un lado. He just has to step down because he can't win, and my colleagues need to recognize that. Y aunque son solo algunos, otros han expresado su preocupación sobre las verdaderas posibilidades de Biden después de su desempeño vacilante en el debate del pasado 27 de junio, que generó nuevas preguntas. Además, sobre su capacidad para montar una campaña exitosa y continuar con un trabajo agotador durante otros 4 años. Tras regresar del puente vacacional por el 4 de julio, Biden envió una carta a los congresistas demócratas. A través de su casa de campaña, dice que declina a retirar su candidatura y les pidió que pongan fin al debate interno sobre su posible relevo. Biden asegura que ya es hora de que termine para que el partido se centre en lo que se cree es su único trabajo: derrotar a Donald Trump, virtual candidato del Partido Republicano, en las elecciones del 5 de noviembre. Y Biden no es el único que debe enfrentar una crisis. En Francia, Emmanuel Macron debe formar un nuevo gobierno. Lo debe hacer con las fuerzas políticas de izquierda, luego de que gracias a este bloque se contuvo la llegada de la ultraderecha al poder, un grupo encabezado por Marine Le Pen. Las elecciones legislativas del pasado 7 de julio arrojan una Asamblea Nacional sin mayoría absoluta. Ninguna de las coaliciones políticas alcanzaron los 289 asientos que se necesitaban. La coalición de izquierda quedó en primer lugar con 182 escaños. La alianza centrista del presidente Emmanuel Macron alcanzó 168 y la bancada ultraderechista Agrupación Nacional quedó relegada a la tercera posición con 143 legisladores. Macron se enfrenta a un escenario no visto antes.
porque anteriormente los presidentes ya habían tenido que nombrar un primer ministro de otra fuerza política, pero nunca con una Asamblea Nacional sin mayoría absoluta. Ocurrió en los mandatos del presidente François Mitterrand entre 1986 y 1988 y nuevamente entre 1993 y 1995 y con Jacques Chirac entre 1997 y 2002. Por lo pronto, rechazó la renuncia de su primer ministro, Gabriel Attal, quien se quedará hasta pasar la justa olímpica. En 8 días, la nueva Asamblea Nacional deberá reunirse. No se sabe si para entonces haya un acuerdo sobre quién será el nuevo primer ministro o tomará más tiempo. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, recuerde, si quiere ver todo el contenido de Todo Personal, lo puede hacer a través del YouTube de ADN 40. Y por supuesto, no se vaya, porque terminando Todo Personal puede ver Súbete al Mame con Marcela y con Trillo. Así que aquí los esperan. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.